Muy bien, pues buenas tardes de nuevo. Todos aquí son bienvenidos a Gracia y Paz. Vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Samuel. Vamos aproximando al final del primer libro de Samuel, capítulo 28, y acompáñenme a orar, por favor. Gracias, Padre. Te seguimos dando esta mañana, Señor, por tu misericordia y tu gracia, que nos permites venir aquí cada domingo, Señor, a reunirnos como iglesia, como familia, pero también a conocer más de ti a través de tu palabra. En esta ocasión pongo delante de ti lo que hoy se va a enseñar, lo que tú tienes para cada una de las personas que están aquí presentes, Señor, a través de este capítulo 28 de Primera de Samuel. Lo pongo en tus manos a cada persona, Señor, para que a través del poder del Espíritu Santo esta palabra cobre vida, Señor, en cada uno de ellos. Que sus vidas sean no solo confrontadas, sino también conformadas a tu santa voluntad, Padre, que eso es lo que te agrada. Ayúdame a ser claro, a ser conciso, a ser fiel a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. La prédica de hoy se titula Una situación desesperada. Una situación desesperada. La Real Academia Española atribuye a la expresión quemar las naves el siguiente significado. Dice y lo define como tomar una determinación irreversible o tomar una decisión en la cual no hay vuelta atrás. Este concepto, quemar las naves, ha sido también un sinónimo de lanzarse por un objetivo a la desesperada, renunciando a la posibilidad de dar marcha atrás ante incluso un eventual fracaso. O sea, es hacia adelante, pase lo que pase. Y eso a veces es bueno y a veces no es tan bueno. Este es el asunto. Por ejemplo, algunos historiadores atribuyen esta expresión y este concepto de quemar las naves a Alejandro Magno. En el siglo III antes de Cristo, el ejército de este colosal conquistador, rey de Macedonia, se dirigió a atacar la costa de Fenicia. Sin embargo, tras un primer lance, se vieron sorprendidos por el numeroso ejército que ellos no esperaban. Las fuerzas eran demasiadas. Las defensas de los rivales eran sorprendentes en tierra firme. Y entonces Alejandro optó por quemar las naves. Era un ataque a través del mar, por quemar las naves para motivar a su tropa. ¿Y cómo los iba a motivar? Pues buscaba la valentía de sus guerreros, ¿verdad? Para que ellos se impusieran a pesar del gran número que iban a enfrentar al contemplar la situación de que no iban a poder regresar. Otros historiadores atribuyen esta frase y este concepto, quemar las naves, por ejemplo, a Hernán Cortés. Todos sabemos, bueno, los que somos mexicanos, pues, que en 1521 Hernán Cortés viene a México para conquistarlo, pero en esa travesía y al llegar se produce un motín de su tripulación. Era una misión compleja y varios miembros de la tripulación amagaron y amenazaron con regresar a España. De ahí que Hernán Cortés, tras retener, sofocar la rebelión y certificar la traición de los que se habían opuesto, optó por hundir la mayoría de las naves. Así no hubo marcha atrás en la misión y el objetivo de conquistar la tierra seguía adelante. Entonces son dos ejemplos a través de la historia de lo que implica este concepto de quemar las naves ante una situación desesperada. Bueno, ante una situación de esta naturaleza, viene la tentación de tomar medidas desesperadas.
Y a veces inclusive sin pensarlo de una manera detenida en las consecuencias que esa medida desesperada va a llevar. Como ya comenté, a veces es algo bueno, pero en otras ocasiones no lo es tanto. Al contrario, el punto es que es una medida irreversible. A lo largo de Primera de Samuel hemos visto varios ejemplos de situaciones desesperadas donde se toman decisiones que afectan de manera irreversible al personaje. El texto bíblico que hoy tenemos ante nosotros muestra una situación de esta naturaleza en la persona de Saúl. En su más angustiante momento hay una situación desesperada en su vida. Y él cae en la tentación de tomar medidas desesperadas que espiritualmente hablando van en contra de la palabra de Dios y que espiritualmente hablando va a producir un efecto devastador en la vida de este personaje. Esta medida desesperada también es un reflejo de una condición espiritual de Saúl. Él ha quemado sus naves espiritualmente hablando, solamente por una razón, por la dureza de su corazón. Hay que recordar que en Primera de Samuel, capítulo 22, algunas semanas atrás, en la obsesión de Saúl de acabar con David, ordena el asesinato de los sacerdotes de Jehová en Nob. Y eso era una señal del declive espiritual irreversible en la vida de Saúl, atentar contra lo sagrado de Dios. Y ese declive no retomó su nivel, sino que fue avanzando hasta llegar a lo más profundo. Y aquí estamos en el capítulo 28. Hoy veremos, pues, no el clímax de su condición espiritual, porque es algo que va de bajada, ¿verdad? Veremos lo más profundo de la condición espiritual negativa de Saúl. Prácticamente está en el ocaso de su vida, en la peor condición posible espiritualmente hablando ante Dios. Ese es por el lado de Saúl, porque el capítulo también habla por el lado de David. Recuerden que David está siendo perseguido por Saúl y Saúl huye de nuevo a tierra filistea. Lo vieron la semana pasada, ¿verdad? Decía Eduardo que se metió a la boca del lobo. Y entonces David también toma ciertas decisiones. Sin embargo, aunque la naturaleza del asunto es similar, la naturaleza de la condición espiritual es diferente entre David y Saúl. ¿Y qué hace la diferencia entre los dos personajes? Solamente la gracia de Dios. Entonces, vean cómo a través de Primera de Samuel se va contrastando las dos vidas y Dios nos está mostrando. Y es la manera de cómo resalta la gracia de Dios a través de la comparación de estos dos personajes. Ahora, ¿qué hace David? David huye de nuevo a tierra filistea. No toma las mejores decisiones, pero no está en la condición espiritual que vamos a ver de Saúl. Entonces, ¿qué aprendemos de estos dos personajes en este pasaje? ¿Qué nos quiere mostrar el Señor a través de este capítulo 28? Vayamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 28. Dice el versículo 1, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida.
Y entonces este capítulo empieza con este resumen, ¿verdad?, del escenario de lo que viene después con relación a Saúl. Y habla acerca de David y ve a David. Y encontramos a David morando entre los filisteos. David hace campaña en tierra enemiga tanto de los filisteos como de los israelitas hacia el sur de Israel, ¿verdad? Y acaba con todo y toma botín, ya lo explicó Eduardo muy bien la semana pasada. Bueno, esa campaña luce exitosa y es uno de los factores por los cuales se gana la plena confianza de Aquis, el cual está convencido que David se ha vuelto completamente en contra de su propio pueblo, o sea, del pueblo de Israel. Ve a David entonces como un gran aliado. Hasta aquí, todo bien, desde la perspectiva de Aquis. Sin embargo, entramos al capítulo 28 y algo inesperado ocurre hacia adelante. Aquis, el rey filisteo, dice aquí, está preparando sus fuerzas y está preparando una campaña para ir a atacar al pueblo de Israel de nuevo. Prepara a su ejército. En esta ocasión, el ataque viene por el norte de Israel. Recuerden que Israel había sido afrontado por los filisteos por el sur principalmente. Ahora es por el norte, entonces es una estrategia clara del rey filisteo de dividir a la nación de Israel. Y es aquí donde pone en predicamento a David precisamente. Lo mete en una situación hasta cierto punto desesperada para David. ¿Por qué? Número uno, le da toda la confianza a David para que salga con él a la batalla. Número dos, lo nombra propiamente su guardaespaldas personal. En el original, esta palabra guarda de mi persona quiere decir guarda de mi cabeza. Tú guardarás mi cabeza. O sea, tú guardarás mi vida. Tú vas a ser el encargado de ello. Y bueno, algún autor ve cierta ironía aquí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un israelita va a cuidar la cabeza del rey filisteo? Y no solamente eso, sino que es el israelita, ¿verdad?, que descabezó a su guerrero más importante, Goliat. Primera de Samuel 17. Número 3. A todas luces, esto pone en un predicamento a David. ¿Irá a atacar a Israel? David, junto con los filisteos. El pueblo sobre el cual ha sido ungido rey. ¿Está dispuesto a hacerlo David? ¿Realmente está dispuesto a ir en contra de su propio pueblo? Son preguntas que saltan y por algo las puso el autor aquí. ¿Cómo escapará de Aquis y de los filisteos David? Si va a ser su guardia personal. ¿Cómo resolverá esta situación inesperada David? David vivía ahí en Siclac, le dieron permiso, le dieron una green card y ahí estaba, ¿verdad? Residiendo sin problema. Pero no contaba, ¿verdad?, con la iniciativa del rey Aquis para nombrarlo prácticamente su brazo derecho y su guardaespaldas. Y eso lo pone en un problema serio. Y esas son las preguntas que hay que hacer, que hay que reflexionar. ¿Qué va a hacer David? ¿Cómo va a salir de esta situación? Esa es una situación desesperada para David. Y entonces, ¿qué sucede? De pronto el narrador aquí en el capítulo 28 corta la escena, ¿verdad?, y la deja ahí en suspenso. Y esta escena la retoma en el capítulo 29. Pero es interesante preguntarnos,
Hay quien dice que estos dos versículos pertenecen al capítulo anterior, pero sea el anterior o sea este, lo que importa es cómo el narrador mete en escena a David de esta manera. ¿Qué va a hacer David? Eso es para reflexionar. Y entonces de repente se acaba la escena y la escena vuelve otra vez a Saúl. En el versículo 3. Entonces, tenemos dos perspectivas aquí en el capítulo. La situación de David, ¿verdad? David está viendo de aquí para allá al pueblo de Israel. Y la situación de Saúl. Saúl está viendo de allá, de aquí para allá, pero desde el punto de vista de Israel hacia el filisteo, el ejército filisteo. Ahora, ¿cuál es la situación de Saúl? Bueno, también es una situación desesperada. Veamos el versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Perdón. Entonces vean este escenario que está planteando el autor. La historia entonces da un giro, y entonces como en una película, ¿verdad? Que una escena, se acaba la escena y luego, a ver, vamos a ver esta escena, ¿qué está pasando acá? Que son personajes relacionados en la historia. Entonces vemos a Saúl ahora en escena y el narrador nos plantea tres situaciones interesantes. Uno, que Samuel ha muerto. Él quiere que sepa, que el que lea esto, recordar que Samuel ha muerto. Quiere que recuerden. Él quiere que recuerde que Saúl había arrojado de la tierra a todos los encantadores y adivinos porque estaba prohibido por la ley consultarlos. Es interesante esos dos detalles. Y número 3, fija, ¿verdad?, al ejército filisteo acampando y preparándose ya para la batalla contra Israel. Esa es la situación, el escenario, el contexto de Saúl. ¿Cómo va a reaccionar Saúl? Y eso es lo interesante del pasaje. Y es donde Dios nos quiere mostrar algo a través de Saúl. Bueno, entonces Samuel ha muerto. El mismo Saúl arroja a los encantadores y adivinos y el campo de batalla está listo, filisteos contra israelitas. ¿Cuál es la reacción de Saúl? Versículo 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. O sea, entró en pánico. El rey de Israel, el valiente que tuvo el arrojo de matar a los sacerdotes, Enoc, el que perseguía insistente y obsesivamente a David, ve ahí un ejército y se turba su corazón. Eso es fuerte. Entra en pánico. Y no es la primera vez que sucede cuando ve a los filisteos. Entonces, esa es la reacción de Saúl. Nos muestra una situación desesperada, angustia, temor. Es algo profundo en el corazón de Saúl. Ahora, ¿cómo reacciona Saúl? Versículo 6. Hace lo que aparentemente debía de hacer. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Bueno, en el antiguo pacto, en esa época, en ese contexto histórico, era la manera, ¿verdad?, de tener comunión con Dios. Esos tres elementos que hoy en día, pues, no se dan. Por Urim,
por sueños y por profetas. Consultó a Dios y entonces, ¿qué sucedió? No hay respuesta. Pues era de esperarse. Recuerden que desde el capítulo 15, cuando Dios, Jehová, manda a Samuel a darle el mensaje a Saúl, ¿qué hace Saúl? No escucha la voz de Jehová. Y hemos visto en otros capítulos que Saúl escucha otra voz, no la voz de Jehová. Y ante esta situación desesperada, él decide de una manera religiosa ir a buscar la voz de Jehová. Eso es lo irónico aquí. Entonces, ¿qué sucede? No hay nada. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y esto habla de una acción desesperada. Tiene una situación, ¿verdad?, inesperada, responde con una acción desesperada. O sea, era tanta la angustia, tanto el temor, tanto la turbación de corazón de Saúl, que decide ir por otros medios. Bueno, en estas circunstancias, ¿qué debía de haber hecho? Bueno, pues armarse de valor y ir a pelear la batalla, ¿verdad? Pues no quedaba otra. Pero esto va reflejando la condición tan deprimente espiritualmente hablando de Saúl. Está tan desesperado, tan angustiado, que busca otros medios. Entonces, ¿qué hace David? No escucha la voz de Jehová, no le iba a escuchar porque Jehová ya lo había desechado. No iba a escuchar a Samuel porque Samuel ya había muerto. Y entonces, ¿qué se le ocurre en su desesperación? Y así ha actuado Saúl a lo largo de esta historia, la primera de Samuel, pues va y consulta a quien no debe consultar. Él lo sabía, él conocía la ley. Él había echado a los adivinos de la tierra. Y por eso le dice a sus criados: pues búscame a alguien. Yo ya los eché, pero por ahí debe haber alguien. Y encuentra una mujer en Endor, donde iba a ser la batalla. Endor estaba un poquito más hacia el norte, como unas 4 millas del lugar donde ellos estaban. Pero era peligroso porque los filisteos estaban rondando la zona. Y entonces, una acción desesperada, David consulta a la adivina. ¿Qué dice el versículo 8? Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Saúl va y consulta a una adivina. Ahora, el terreno donde estaban no era un terreno fácil. Se disfraza Saúl para que no sea reconocido por los enemigos ni por nadie. Viaja de noche y va y busca a esta adivina en la noche, escondiéndose pues de todo mundo. Versículo 9. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. La mujer sabía lo que Saúl había hecho. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? Y entonces la mujer recibe a estos hombres, pensando que estos hombres eran una especie de espías que andaban buscando todavía adivinos y encantadores para echarlos de la tierra. Entonces, en ese sentido, la mujer se defiende. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? ¿No has sabido que Saúl ya ha arrojado a todos de la tierra?
Versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá sobre esto. Jura por Jehová. Saúl, desechado por Jehová. ¿Sabe que ha sido desechado por Jehová? ¿Qué habla esto? Pues solo religiosidad. Es algo religioso nada más. Y es algo que hay que aprender de aquí, ¿verdad? Que la religiosidad no lleva a ningún lado. El corazón de Saúl no estaba con Dios. Pero ahora echa mano del juramento en nombre de Jehová. Eso es solo religiosidad. Versículo 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y esa es la razón por la cual el autor introduce primero, hace la referencia de que Samuel ya había muerto, para darle más profundidad. Entonces, versículo 12, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Una situación desesperada, el corazón turbado, angustiado sobremanera de Saúl. Saúl religiosamente consulta a Jehová. Obviamente Jehová no iba a responder porque ya había sido desechado. Va sobre otro medio, en este caso una divina, el cual él sabía que estaban prohibidos consultar a divinos. Por ejemplo, Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. El rey debía saber la palabra. Levítico 27, y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esta mujer tenía miedo de morir, pues le dice: oye, ¿por qué me pones tropiezo? Deuteronomio 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Verdad? O sea, el punto es que Jehová está apartando de todo a su nación. ¿Verdad? Quiere una nación santa. Bueno, ¿qué hace Saúl? Pues va en contra de todo lo que dice la ley. En su desesperación, en su angustia. Y eso es lo que hace. Versículo 14. Él le dijo a la mujer: ¿cuál es su forma? Ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y, humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta escena? Porque es una escena retadora, ¿verdad? En la palabra de Dios se ve a un rey israelita consultando a una divina y luego aparece Samuel, el gran juez.
y profeta de Dios. Las preguntas son en cuestión de la adivina, de esta mujer. ¿Realmente la adivina hizo venir a Samuel? Es lo que necesitamos preguntar. ¿Realmente la adivina tenía el poder para traer a Samuel? ¿Realmente Dios iba a usar o Jehová iba a usar una mujer adivina para esta situación? Son preguntas que hay que responder. Porque algunos pueden tomar este pasaje para decir, mira, la Biblia afirma la adivinación y la necromancia, o sea, comunicarte con los muertos. Ahí está en Samuel 28, primera de Samuel. Bueno, a fin de ser claro, dice un comentarista, con lo cual estoy de acuerdo. Este capítulo de la Biblia no nos dice nada en absoluto sobre la práctica de los médiums y la nigromancia. Nigromancia es comunicarse con los muertos, o el que se comunica con los muertos. Excepto, sigo citando, para recordarnos el hecho de que la ley y los profetas prohibían estas prácticas. Y eso se extiende hasta el nuevo pacto. Es un error tratar de sacar conclusiones sobre este tema de este capítulo. O sea, afirmar esa práctica, pues. ¿Tenía la mujer el poder de resucitar a Samuel de entre los muertos? El texto no lo dice. Simplemente nos dice que apareció Samuel. Y eso es lo que dice. Continúo citando. Me parece mucho más probable que el Señor envió a Samuel, a Saúl, en esa noche. Así como en una ocasión muy diferente envió a Moisés y Elías a Jesús. Escena relatada en Mateo 17. Los poderes oscuros de esta mujer, si es que ella los tenía, son irrelevantes. Terminó la cita. Entonces, eso es claro. Esa es la posición ortodoxa. Esa es la posición más aceptada. Número 2. La siguiente pregunta es, ¿era Samuel? Esa es la pregunta que hay que hacernos. ¿Realmente era Samuel? Bueno, hay diferentes posiciones también en esto, pero vean. Algunos creen que esta fue una alucinación de la adivina, o sea, algo psicológico. Otros creen que este fue un engaño de la adivina. Algunos creen que esta fue una imitación demoníaca de Samuel. Número 4. Algunos creen que esta fue una aparición genuina, aunque extraña, de Samuel. ¿Qué dice el texto? ¿Qué podemos sacar del texto propiamente? Samuel está ahí hablando. Samuel está confirmando lo que ya dijo en primera de Samuel 15, el juicio de Jehová sobre Saúl. Ahora, termino esta cita también. Yo creo que la mujer de Endor no tenía poder alguno sobre Samuel. Coinciden varios autores en esto, ¿no? Y que ningún encantamiento puede ser utilizado sobre un santo de Dios que ya ha partido, ni tampoco sobre ningún espíritu humano incorpóreo. Samuel realmente vino, pero no porque la divina lo llamó. Samuel apareció porque Dios tenía un propósito especial en ello. Y creo que eso es lo más factible. Creo que es la posición más ortodoxa, es la posición más, digamos, bíblica que podemos responder, como podemos responder a estas preguntas. Ahora vean aquí un detalle. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? O sea, la mujer está en su posición de adivina, ¿verdad? ¿A quién te haré venir? ¿A quién quieres que te traiga? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. O sea, la mujer se sorprendió. Es como diciendo, ese fue un chiripazo. Se sorprendió, gritó, clamó, ¿y qué es esto? Yo no esperaba esto.
Entonces, son los detalles, ¿verdad?, que podemos sacar del pasaje para un tanto argumentar que realmente no es el poder de la adivina. O sea, ella misma está sorprendida de lo que está ocurriendo. Y otro es que Samuel está confirmando la palabra de Dios que ya le dio a David, a Saúl, perdón, desde primera de Samuel 15. Entonces, la posición, digamos, más ortodoxa, y se los comento porque pueden leer varias posiciones sobre esto. Y el asunto es claro, Dios no va a ir en contra de su palabra. Dios va a honrar su palabra, adivinos, encantadores. La necromancia o necromantes están prohibidos. Entonces, podemos decir que Dios ha hecho venir a Samuel de manera categórica y no propiamente la adivina. Podemos decir también que la adivinación y la necromancia están prohibidos por la palabra de Dios. Y en eso debemos de ser claros y contundentes. Y es algo de lo que hay que aprender de este pasaje. Entonces, continuamos con la historia. Versículo 14. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. La mujer describe a Saúl, a Samuel, perdón, y Saúl lo reconoce y se postra ante él. Se ve muy espiritual Saúl. Ahora vemos un final inesperado. Hay una reacción, una acción desesperada ante una situación desesperada. Y vemos un final inesperado, versículo 15. Y está Samuel. Y vean lo que sucede. Y Samuel dijo a Saúl. No dice aquí el espíritu de Samuel o la imagen de Samuel. Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Pues si cuando le declaraban lo que tenía que hacer, no lo hacía. Recuerden que hace 2 semanas David lo confrontó. ¿Por qué me persigues? ¿A quién estás escuchando? Haciendo alusión a que David, estás escuchando la voz de Dios. Lo que yo te digo, esa es la voz de Dios. Y estás escuchando otras voces, por lo cual sigues persiguiéndome, sigues queriéndome matar. Y ahora quería escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Suena como algo religioso, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Algo más bien desesperado. A ver de dónde iba a rascar para encontrar ayuda. ¿Qué le respondió Samuel? ¿Y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Alguien que sea declarado enemigo de Jehová. Eso es desesperanzador. O sea, no hay ninguna esperanza en él. Y aquí Samuel es categórico. Se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha echado, el 17, como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. ¿Recuerdan? Primera de Samuel 15. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y como que no creía el juicio que llegó en primera de Samuel 15 a Saúl, como que él no lo creía o no lo quería creer.
Pero en ese momento fue desechado Saúl. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. ¿Alcanzamos a apreciar lo que está pasando aquí? Se ha confirmado el juicio de Jehová sobre Saúl y su familia. Se ha confirmado el juicio de Jehová por causa de Saúl sobre su pueblo Israel en manos de los filisteos. ¿Hasta dónde alcanzan las consecuencias del pecado de Saúl? Entonces, como hemos reiterado en varias ocasiones, Jehová toma demasiado en serio el pecado. Y donde aprendemos tal seriedad del pecado para Jehová es aquí, en estos pasajes del Antiguo Testamento. Enemigo de Dios. Ira de Dios sobre Saúl. Y su consecuencia alcanza hasta Israel en manos de los filisteos. Es desolador realmente el panorama para Saúl. Hay una sentencia de muerte clara. No iba a vivir más de 24 horas. Porque recuerden que esta historia, capítulo 28, es retomada hasta el capítulo 31. Entonces ahí se pierde un poquito el tiempo, pero el siguiente día va a estar Saúl. Y eso lo vemos en el capítulo 31. Sentencia de muerte para Saúl. Juicio de Dios sobre Saúl. Bueno, ese es el final inesperado. ¿Por qué inesperado? Porque Saúl, a través de una adivina, busca a Samuel. ¿Y qué hace Samuel? Básicamente le confirma no solo su juicio, sino su último día de vida a Saúl. Ese es el final inesperado. Luego vemos una vida devastada. Versículo 20. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor de las palabras de Jehová. Y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Bueno, estaba en ayuno, recibe una noticia devastadora para su vida, que lo hace caer a tierra. ¿Qué noticia tan devastadora nos puede hacer caer a tierra? ¿La muerte de alguien? ¿La muerte de un hijo? Ayer que vi algo de esto, ¿verdad? De una madre que vivía en Chicago, que manda a su hijo a Mississippi con sus familiares, y el Mississippi, estado racista en esa época, fue linchado y muerto. Hijo negro, obviamente, afroamericano, pues. Y cuando la mamá recibe la noticia, es tan emotivo el asunto que simplemente se desploma. Bueno, yo creo que Saúl recibió esta noticia y se desplomó. De por sí estaba turbado su corazón y cuando escucha el mensaje de Samuel, simplemente no puede más y cae a tierra. La falta de comida es un detalle secundario, porque come y se acabó.
pero que seas declarado enemigo de Jehová y recibas esta noticia de que mañana vas a morir tú y tu familia. No puede haber algo más devastador. Es una vida devastada. Versículo 21, entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Ahí está la mujer. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. O sea, el propio rey de Israel, consolado por una adivina, pidiéndole, casi ordenándole al rey, come. Versículo 23, y él rehusó diciendo, no comeré. ¿Realmente tendría hambre Saúl después de la noticia que recibió? Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Este es el reflejo de una vida devastada. Recibe el consuelo de la divina en términos de alimento, provisión material en alimento. Y el pasaje termina el versículo 24, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Entonces mata el ternero, hace tortillas, hace quesadillas y se las da a Saúl para que recobre fuerza. Entonces es triste cómo termina la historia de este rey, Saúl. En el capítulo 31 vemos pues el epílogo de la vida de Saúl, ¿verdad? Pero aquí está acabado. Aquí se acabó prácticamente su vida. Y entonces, ¿qué vemos detrás de este pasaje? ¿Qué podemos apreciar a través de la vida de Saúl? En parte a través de la vida de David, pero particularmente de Saúl, porque este es el énfasis de este pasaje. Bueno, número 1, apostasía. Es la consecuencia de la apostasía. Número 2, oscuridad espiritual. Y él va de noche a consultar a la divina. Y fue su noche, más noche espiritualmente hablando. Y número 3, desesperanza total. Apostasía, oscuridad espiritual y desesperanza total. Es claro y es obvio que el Señor dice no a la adivinación y necromancia, es lo que aprendemos también de este pasaje. Está prohibido por la palabra de Dios. Este pasaje no es un boleto que se entrega para que tú puedas ir a practicar este tipo de adivinación o necromancia. Entonces, alternar con las cosas espirituales que Dios prohíbe es peligroso. Muy peligroso. Aunque no lo veamos así, es muy peligroso. Satanás es Satanás. Y es más listo y más, tiene más iniciativa que nosotros, que tú y que yo. Por eso la Biblia nos manda a huir, ¿verdad?, de Satanás. No nos manda a tener un altercado con Satanás, nos manda a huir y refugiarnos en el Señor. ¿Qué es la apostasía? Bueno, es la persona que está aquí.
En la iglesia, aquí adentro de la iglesia, en términos lo más claro que puede hacer. Aquí está en la iglesia, está escuchando la palabra y de repente, ¡pum!, sale de la iglesia, por los motivos que quiera. Sale de la iglesia y luego se va alejando, 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 hasta que deja completamente todo lo que tiene que ver con Dios. Y no solo eso, sino que inclusive a veces hasta se vuelve en contra de lo que Dios dice y hace. Eso es apostasía. No estamos hablando de los incrédulos allá afuera, estamos hablando aquí adentro. Acompáñenme un momento a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Y cito aquí Hebreos porque Saúl es un ejemplo de cómo la apostasía empieza a incrustarse en la persona. Ese es un camino, va recorriendo un camino, no es así aquí y ahora, ¿no? Va recorriendo un camino. Y ese es el camino que Saúl va recorriendo desde 1 de Samuel 15. Se va apartando cada vez más de Dios, cada vez más de la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 3, versículo 7? Dice el autor, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces, si tú escuchas la voz de Jehová y no la recibes, un efecto va a ser que tu corazón se va a endurecer cada vez más. Cada vez más. Y eso lo vemos en Saúl. Es un ejemplo que da, que es de Saúl. Versículo ahí mismo, 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Estaban adentro, eran el pueblo de Dios. ¿Qué pasó con todos ellos? Ninguno entró en su reposo. ¿Por qué? Porque no están escuchando y aceptando la voz de Jehová. Hebreos 6, ahí adelante, versículo 4. Dice el autor, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio otra vez. Es el mismo principio, porque es imposible. Entonces, llega un punto, y eso es lo que, valga la redundancia, el punto de este capítulo 6, en que no va a haber camino hacia atrás. Como dijimos en la introducción, quemarás tus naves espirituales, ya no hay vuelta atrás. Dios ya te desechó. Esa es la apostasía. ¿Cuál es la otra causa? La dureza del corazón por el pecado. El pecado endurece el corazón. Y eso es hasta cierto punto lógico, ¿verdad? Cuando estamos pecando, la conciencia se prende. Ese es un mecanismo de Dios. Pero llega un punto en que si no hacemos caso a eso, el pecado va a endurecer cada vez más y más y más esa conciencia hasta el punto de que ya no va a responder, ya no importa, ya puedes pecar sin ningún problema. El corazón más endurecido, el pecado, endurece el corazón. Entonces vean lo importante de escuchar la voz de Dios. Y no solo escucharla, sino atender la voz de Dios. Es un ejemplo de Saúl. David está batallando.
Pero la condición espiritual de David es muy diferente a la condición espiritual de Saúl. Entonces no camina en ese sentido como Saúl está caminando, hasta que llega al precipicio. Entonces vemos apostasía, el punto de no retorno. Hebreos 6. Ahora, ¿qué más vemos en este pasaje? Desesperanza. ¿Recuerdan el pasaje de Jesús donde dice, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? El Señor estaba a punto de recibir la ira de Dios, pagando por nuestros pecados, sudando como sudor con sangre, ¿verdad? Pero Él tenía un propósito claro para Dios y para nosotros. Pero ese punto de su vida, ¿por qué me has desamparado? Claro, luego el Señor, ¿qué hizo? Lo exaltó a lo sumo, ¿verdad? Porque agradó al Señor su sacrificio hecho por todos nosotros, para todos nosotros. Ahora acompáñenme atrás a Efesios capítulo 2, desesperanza. Esta sección donde recibe la confirmación de Samuel habla de esa desesperanza total. Vean aquí el versículo 12, capítulo 2 de Efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Que aquí el punto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿De quién está hablando aquí Pablo? De los incrédulos que se han convertido a Cristo. Les está recordando su condición anterior. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. La vida de Saúl en este pasaje es una imagen, es una gráfica de estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué dice Efesios 4:18? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Volvemos al concepto de un corazón duro para escuchar y obedecer la voz de Dios. Entonces vean cómo la vida de Saúl ejemplifica apostasía, oscuridad espiritual. Acá en el versículo, Efesios 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de la carne en el 3, siendo por naturaleza hijo de ira. O sea, muertos espirituales, pues. ¿Y qué esperanza tiene un muerto espiritual? Ninguna. Por sus propias fuerzas. Ninguna. Entonces, ¿cómo salir, pues, de la apostasía? ¿Cuál es el antídoto para la apostasía? Pues es claro, escuchar y obedecer la voz de Dios. Ayer platicaba con un hermano que está batallando y hablaba con él y oraba con él y está en una especie de depresión espiritual y estaba preocupado porque estaba pasando por esa situación. ¿Qué le decimos al hermano? Hay que ser empático con él. ¿Quién no ha pasado por una situación así? Por una especie de depresión espiritual. Creo que varios de aquí. Hay que ser empáticos con el hermano. Y luego apoyar al hermano. Estar con el hermano. Estar sobre él hasta que salga. Y llevarlo al Señor, obviamente. De eso se trata, de que vuelvan a ver al Señor.
No a uno, sino a Cristo. Eso es diferente, esa es una depresión espiritual, es un creyente genuino, real. Eso es diferente a ser un apóstata. Para no confundir los conceptos. El apóstata va caminando, va caminando, va caminando como Saúl hasta que llega al pozo. Oscuridad espiritual. La noche más oscura de Saúl fue ese día que consultó a la divina, que solamente revela su condición espiritual dañada completamente. Y eso lo llevó a tomar esas medidas, esas acciones. Enemigo de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Entonces vean lo que es ser enemigo de Dios. No hay esperanza. Y número 3, sin esperanza. Ahora entonces, ¿cómo salimos de la apostasía? Escuchando y obedeciendo la voz del Señor. ¿Cómo salimos de la oscuridad espiritual? Es el mismo antídoto. Por eso decía, no es lo mismo depresión espiritual que esta oscuridad que estamos relatando de Saúl. Saúl ya fue desechado. Y habremos de cuidarnos, porque ese es el tema del libro de Hebreos, ¿verdad? Persevera. 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 No regreses atrás. No abandones. Sigue escuchando. No seas como aquellos en el desierto. Ese es el tema de Hebreos, la perseverancia. Claro, a Cristo como sumo sacerdote, ¿verdad? Tenemos ahí a Cristo como sumo sacerdote. Él es el que te va a ayudar, el que te va a sostener, el que te va a dar la fortaleza. ¿Para qué? Para perseverar. Porque luego nos preguntamos, ¿y cómo sabemos que soy creyente? ¿Se han preguntado? Pues porque estás perseverando. Dios te está perseverando. Pero si dejas de perseverar, entonces ya estás corriendo hacia la apostasía. Muy bien, ahora acompáñenme por último a Efesios, regresamos ahí a Efesios 2:13. Entonces, de esta apostasía que alguien pudiera caer, que puede ser rescatado tal vez, de esta oscuridad espiritual, de esta desesperanza, este relato que les hice de la señora que perdió a su hijo, que cayó al suelo devastada, ella en ese momento perdió toda esperanza, pero era una creyente. Entonces, en lo que la cimbró la situación, pudo levantarse y aprovechar para bien la circunstancia tan terrible que sucedió cuando entendió que había un propósito ahí. Cuando ella entendió que en lugar de ver nada más sus propios intereses, podía ahora ver los intereses de los demás y ayudar a los demás. ¿Ya vean la obra? Entonces, ¿perder un hijo puede quitar la esperanza hasta cierto punto? Claro que sí. Y por más devastador que sea, sigue habiendo esperanza. Porque aquí dice el versículo 2, Efesios 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace cercanos a Dios? ¿Qué es lo que nos da esperanza? ¿Qué es lo que nos puede sacar de ese estado? No solo de depresión espiritual, de oscuridad espiritual. ¿Qué es lo que nos previene de caer en apostasía? Cristo, nuestro sumo sacerdote. La circunstancia puede ser lo más devastadora posible, lo más impactante posible desde el punto de vista negativo para nuestra vida. Pero sigue habiendo esperanza en Cristo. Porque aquí dice la palabra, todo lo que el creyente vive y vivirá, todo obrará
para bien. Y ahí nos tenemos que anclar, hermanos. Ahí nos tenemos que anclar. ¿Pero qué se requiere? Fe. ¿Qué se requiere? Escuchar la voz de Dios, creerla y obedecerla. Y es donde nosotros siempre tenemos esperanza. ¿Podemos pasar por depresión espiritual? Sí, pero sigue habiendo esperanza. Podemos estar tentados, ¿verdad? A la apostasía, que es el tema de Hebreos, ¿verdad? La perseverancia, dejar de perseverar. Sí, pero tenemos nuestro sumo sacerdote, a él hay que acudir. Para no correr por el camino que Saúl corrió aquí. Incluso salir a buscar ayuda desesperadamente a consultar una adivina o un adivino. No. No quememos nuestras naves espirituales. Ya, pues vamos a orar. Gracias, Padre, te damos de nuevo por tu palabra y solo por tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes, Señor, porque somos necios y somos duros de corazón. Pero en ti hay la fortaleza, hay la bondad, hay la gracia, hay el deseo de fortalecernos, de consolarnos, para que podamos seguir perseverando en nuestro camino, Señor. Oramos por aquellos que están aquí en este momento, escuchando tu palabra, que no oyen tu palabra, que no obedecen tu palabra, que no se han rendido, Señor, a ti. Oramos que tengas misericordia de ellos. Oramos que no los declares tus enemigos, pero también oramos, Señor, para que reflexionen a través de este pasaje, a través de este sermón, su condición actual y futura. Que vengan a Cristo, Señor, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.